Hola, sean bienvenidos a un tema que solamente está hecho para pasar la materia de historia. Sí, sé que lo dejaré archivado por ahí. Hago este video debido a mi necesidad de sacar buenas calificaciones y apurar el semestre para cumplir mi deseo de ser físico. Sí, un hombre de ciencias. Esto surge debido a la pandemia y a las clases en línea que apoyan un poquito. Como soy de la UNAM, ya deben saberlo, estamos en paro. Pero bueno, hoy hablaremos de un tema que tal vez consideres aburrido, porque no es el nuevo chisme de tus celebridades. Hoy será acerca de cultura, posmodernidad y pensamiento crítico. Sí, qué tema tan más históricamente aburrido, pero de esto hablaré. Sean bienvenidos al Poeta Comunista. Muy bien, empecemos mis queridos poetas. Para que sus avanzados cerebros más que el mío puedan entender, yo les explicaré cada detalle como si fuera una telenovela que ven sus mamás por la tarde. Para esto, empecemos por cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social, transmitido de generación en generación, a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, costumbres y tradiciones, valores, arte, política, etc. Como por ejemplo, aquí en México, cada 2 de noviembre se realiza una fiesta en conmemoración a los muertos, con nuestra vasta gastronomía. Prácticamente, la cultura nos da una identidad colectiva como habitantes de un país. Cada cultura encarna una visión del mundo, como respuesta en el contexto social en el que se desarrolla cada individuo. No existe, por lo tanto, ningún grupo social carente de cultura o inculto. Es cierto que existe una diversidad de ella, y estos grupos sociales son paralelos a los que ejercen la cultura dominante. Es decir, por cada pandilla de Kevin o de Brian, habrá pequeños grupos de mis reyes, que se diferencian de los habitantes de cada colonia de la Ciudad de México. En conclusión, la cultura es todo lo que te rodea, ya sea desde ponerle un nombre de un santo a tu hijo o hasta jurar que un virus no existe por la ignorancia de tu santo. La cultura es lo que hará diferente a un país o región del resto del mundo. Ahora pasemos con posmodernidad. Sí, el otro tema. Ok, estoy seguro de que antes no habías escuchado qué es posmodernidad o te habías preguntado. ¿En serio? ¿Yo lo habías escuchado antes? ¡Hey, lo Si no es así, dudo! empecemos. La posmodernidad es un movimiento artístico, filosófico e histórico que nace a finales del siglo XX como una búsqueda por innovadoras formas de expresión centrados en el culto por el individualismo y crítica al racionalismo. O sea, ve más por el yo y se critica a las corrientes anteriores. Como movimiento artístico, incorpora las corrientes vanguardistas anteriores en una estética actual, que refleja el caos generado por la revolución de la información y la tecnología que vivimos hoy. Como corriente filosófica, la posmodernidad busca nuevas formas de pensamiento centrados en el individuo a través de la tecnología. Se caracteriza por criticar los movimientos de pensamiento antiguos, que son clasificados como ambiguos, como el comunismo, fascismo, nazismo y todo lo que termina en ismo. Por ejemplo, Juan ya no cree en ningún movimiento filosófico, ya que basa su filosofía o su ideología en los pedacitos de papel que suben cada día en el post de Facebook. Esto debido a que considera los movimientos anteriores para viejitos y por eso busca una idea contemporánea. La posmodernidad comparte características que dependen del ámbito en el que se apliquen. Un ejemplo de esto: la innovación es para la generación de un hombre autosuficiente e independiente. La tecnología sirve para la educación, entre otras. Es decir, el hombre se apoya en la tecnología moderna para resolver cada una de sus problemáticas en el día a día. Algunas de las características de la posmodernidad es antidualista. Critican la dualidad,
que los conceptos han definido en el pasado. Han creado, dejando así muchos significados fuera del campo del conocimiento. De esta manera, la posmodernidad defiende la diversidad y el pluralismo. Cuestiona los textos literarios e históricos, afirma que los autores les falta objetividad y tergiversan la verdad para reflejar sus ideas personales. Afirma que la verdad no es universal. El lenguaje se considera la clave de la verdad y es lo único que moldea el pensamiento. La verdad depende del contexto y es cuestionable. Solo existe la percepción. Valoriza la forma sobre el contenido. Es más importante el cómo y quien transmite que el propio mensaje. Defiende la hibridación y la cultura popular. Toda forma de conocimiento y de saber es válido. La distorsión del discurso no tiene límites en las esferas del conocimiento. El presente es lo único que importa. Toda forma se preocupan y buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no están en manos del individuo. Revaloriza la naturaleza. Se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten a generar conocimiento válido universal. Estos puntos son algunos de la posmodernidad, en el que algunos sí que vemos que critican las ciertas racionalidades que se han hecho antes y que de una manera busca una nueva forma de expresión. Estas fueron algunas de las críticas de la posmodernidad. Ahora pasaremos al arte, arquitectura, educación y filosofía. Sí, algo más para llevar. Así como el taquero les da el pilón, su buen amigo. El arte posmoderno. El arte posmoderno se considera un movimiento artístico que empieza a finales del siglo XX en oposición al modernismo. Se caracteriza por el quiebre de la linealidad que definía cada cierto tiempo. El arte posmoderno se define como el movimiento que pone fin a las vanguardias, como lo define Rudi Foch en 1982. Debido a la revolución de la información y el auge de la tecnología, el arte posmoderno refleja la complejidad y el caos de la sociedad actual, usando objetos e imágenes de la cultura popular e interviniendo en obras clásicas. El arte posmoderno forma parte del contemporáneo, siendo algunas de sus corrientes las siguientes: el arte pop, el arte abstracto, el arte conceptual, el minimalismo, expresionismo abstracto. Estas son algunas de las corrientes del arte posmoderno. La posmodernidad y educación. La posmodernidad imprime en los sistemas de educación una necesidad de cambio, en la influencia que se ejerce en el desarrollo personal, educativo y cultural del individuo, siendo válido solo aquello que tiene sentido funcional e inmediato. La educación posmoderna intenta dentro de la pedagogía el basarse en el sistema de la información en el que la sociedad está sumergida. En este contexto, el uso de la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para la innovación, entregando validez inmediata del conocimiento. A lo que quiere decir todo esto es que la posmodernidad imprime en los sistemas de educación que todo tiene que ser verdadero, correcto y éticamente bien, para que pueda enseñarse y pueda ejercerse sobre el desarrollo educativo y cultural de un individuo. Según el autor estadounidense Alvin Toffler, la educación posmoderna se caracteriza por los siguientes puntos: ser interactiva, se desarrolla en cualquier ambiente, el proceso de información es convertible entre distintos medios para la conformación de sistemas más complejos, buscan fuentes de planes de información, democratizan totalmente la información, definen que la información no debe presentar fronteras ni diferencias. Todos esos puntos son lo que caracteriza a la educación posmoderna. Lo que quiere decir es que al ser interactiva es que todos pueden aportar y no hay un autoritarismo por parte del profesor. El desarrollarse en cualquier ambiente es que puedes aprender una habilidad más que nada fuera de la escuela y no solamente la escuela. El proceso de la información es convertible.
Lo que quiere decir es que puedes cambiar la histeria o la información. Buscan las fuentes plurales, a lo que quiere decir es que no solamente se quedan con una fuente, sino buscan las demás para así tener completa la información. Definen que la información no debe presentar fronteras ni diferencias. Lo que quiere decir es que no tiene que tener fronteras, como por decir así. La información no solamente puede salir de cuatro paredes, sino puede salir de donde sea. Y que no tiene que tener diferencias, es que debe ser tal cual como es presentada. Y ahora vamos con la arquitectura posmoderna. El movimiento posmoderno en la arquitectura rescata los conceptos que la arquitectura moderna había eliminado a comienzos del siglo XX, imponiendo, por ejemplo, la funcionalidad de los edificios. De esta manera, la arquitectura posmoderna devuelve la importancia a la forma, combinando en este sentido lo antiguo y lo moderno, para resolver no solo los problemas funcionales, sino también los sociales, económicos y estéticos. A lo que quiere decir con esto es que en la arquitectura posmoderna devuelve la forma y combina lo antiguo con lo moderno. Es decir, que ya no se ve tanto por simplemente la funcionalidad de un edificio, sino le da los valores sociales, económicos y estéticos que se busque para construirlo en una sociedad, ya sea occidental o oriental. Es por eso que a veces encontramos que los edificios occidentales son como que más simétricos y los edificios orientales un poco también son más simétricos, pero como que tienen más dinámica a la manera de construirse y a la manera de la estética. La filosofía posmoderna. En el ámbito de la filosofía, la posmodernidad también se define como la filosofía de la deconstrucción, donde predomina el detalle y la fragmentación del pensamiento, dando a su vez un orden al caos. Lo que quiere decir esto es que la filosofía posmoderna es donde es una deconstrucción, donde predomina el detalle. Entre los autores representantes de la filosofía encontramos a Friedrich Nietzsche, el precursor del pensamiento posmoderno, al proclamar la muerte de Dios, por lo tanto, la inexistencia de dogmas ni de valores. En este sentido, la posmodernidad se considera un nihilismo moderno, que no cree en la necesidad de los valores sobre el individuo. Otros autores más reconocidos son Jean-François Lyotard, filósofo francés que introduce en 1979, a través de su obra La condición posmoderna, el concepto de posmodernidad en la filosofía, criticando el positivismo imperante, o sea, la aplicación del método científico y el racionalismo para la obtención de conocimientos objetivos. Esther Díaz es una filósofa argentina que sostiene la posmodernidad es un choque entre el mundo de tecnología sofisticada y los discursos heredados de épocas pasadas como el romanticismo y el racionalismo. Esto fue el tema de posmodernidad. Algo para agregar, se podría decir que el fenómeno de los fractales, por ejemplo, representa esta filosofía, donde la repetición de fragmentos se asemeja a la repetición de cada ser humano, pero que en su conjunto constituyen puertas al laberinto del conocimiento. Esto quiere decir la filosofía posmoderna. Bueno, por ahora este es el tema penúltimo. Bueno, ya casi terminamos. Muy bien, ahora vamos con el último tema, el pensamiento crítico. Este es un proceso cognitivo de carácter racional, reflexivo y analítico, orientado al cuestionamiento sistemático de la realidad y el mundo como medio de acceso a la verdad. Como tal, el pensamiento crítico es un proceso intelectual y reflexivo que opera mediante el detenido examen, evaluación y análisis de un tema, asunto o materia, para luego considerar y contrastar el resultado de sus observaciones, aplicar bajo criterios lógicos una serie de razonamientos y llegar a una conclusión válida, a una postura objetiva, es decir, razonable. Lo que quiere decir el pensamiento crítico es que es
una cualidad que tenemos los seres humanos de poder analizar y observar y más que nada evaluar cierta información que nos ayude a manejar situaciones complicadas o que no podamos entender tal cual. De una manera, el pensamiento crítico es racional y reflexivo. En este sentido, es fundamentalmente racional, no es fortuito ni casual, dispone de la razón como su herramienta principal para identificar lo éticamente justo, correcto y verdadero. Además, cuenta con herramientas esenciales como conocimiento, información, observación y experiencia. Todo esto debe ser manejado de manera inteligente. Es fundamental desarrollar un pensamiento crítico óptimo, con claridad de pensamiento, darle una jerarquía a los hechos más destacables y capacidad de realizar preguntas pertinentes. El pensamiento crítico dota al individuo de una serie de habilidades que se expresan mediante la capacidad para reflexionar y razonar de manera eficiente, hacer juicios de valor, analizar, sintetizar, evaluar, para así resolver problemas en situaciones críticas. Bueno, en parte, en conclusión, el pensamiento crítico nos ayuda para resolver ciertas situaciones, pero analizando lo que tenemos a disposición. Por ejemplo, un detective tiene que analizar bien la información para desmenuzar y deslindar quién es el culpable, o por decir así, otro ejemplo podría ser, no sé, un estudiante tiene la oportunidad de estudiar y pasar su examen, o no hacerlo y reprobar esa materia. Tiene esas dos opciones, entonces él como estudiante tiene que analizar cuál le conviene mejor. Por obvias razones conviene mejor hacer la tarea y estudiar y pasar el examen, pero tal vez nuestra madurez no está tan desarrollada que no podemos manejar tanto pensamiento, o tal vez escojamos la opción que más nos convenga. Por ejemplo, un cirujano está operando al paciente del cerebro y ve que llegan ciertas complicaciones. Entonces lo que tiene que hacer es pensar la mejor solución para así salvar la vida del paciente y que pueda curarse. En conclusión, este es el pensamiento crítico. Y muy bien, espero que les haya gustado este video, a pesar de que solamente lo hice para esto. Pues ya saben, para pasar y aprender. Más que nada para pasar. Espero que les haya gustado, comenten y si les gustó, pues solo denle like y gracias por ver. Hasta luego.